Cada vez es más común que atravesemos por ataques de pánico, y es que a veces nos da la impresión de que no hay mucha información y cuando llegan no podemos identificar con claridad qué nos está pasando y lo podemos confundir con ataques de ansiedad o con algunas otras situaciones médicas. En este video te voy a platicar acerca de qué son, cómo prevenirlos y también un poquito esta diferencia entre los ataques de pánico y los ataques de ansiedad. Hola, ¿qué tal? Soy Rodo García, de nuevo por acá para platicar acerca de tu salud emocional y acerca de las cosas que vivimos y que de repente no les podamos dar una explicación, pero que tienen que ver con nuestra mente. Particularmente el día de hoy te quiero platicar acerca de los ataques de pánico y sobre todo quiero hacer mucho énfasis en la distinción entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad, porque aunque las cosas que sentimos cuando llegan a ocurrir son parecidas, no son para nada lo mismo. Vienen de lugares diferentes y de hecho tienen, digamos, soluciones diferentes, aunque pues desafortunadamente estas llegan pero ya después de que ocurrieron. Y es que lo más probable es que si estás viendo este video es porque ya atravesaste por algún ataque de pánico y más bien estás buscando cómo pues hacer que no vuelva a ocurrir o un poquito hacer prevención para contener todo lo que se siente cuando estás ahí, cosa que pues a veces no se siente tan sencilla, porque lo más probable es que cuando llegamos a vivir algo así pues nos da pena, nos sentimos como señalados, como que hicimos algo malo, que no estamos reaccionando adecuadamente. Incluso a veces cuando tenemos uno de estos ataques hasta vamos a dar al médico y no sé si te ha pasado, pero la respuesta que generalmente ocurre ahí hasta a veces nos hace sentir como avergonzados, como si exageramos las cosas, y para nada es así. De hecho, todo esto es un cúmulo de un montón de otras emociones, de un montón de otras reacciones que nos llevan a que nos esté como explotando todo esto por dentro. Debemos de entender primero que todo que tanto la ansiedad como el pánico, o más bien el miedo, que es la emoción que se esconde detrás de esto, son completamente normales. La ansiedad es una respuesta que tiene que ver con nuestra supervivencia, con más bien esa acción de algo me va a pasar y me tengo que prevenir. El miedo es más bien como emoción que a veces puede o no generar reacciones y más bien busca como protegernos. A veces tiene que ver con, me voy a quedar inmóvil, no voy a reaccionar, ya sabes, como me voy a hacer aquí el muertito para que nadie me vea, o también es como una situación de voy a escapar, ¿no? Sin embargo, esto no se centra como en el futuro, como la ansiedad. Más bien esta reacción simplemente ocurre. Y eso, si te das cuenta, tiene que ver con esta parte de los ataques de pánico que simplemente ocurren. Pero al final estas emociones son completamente normales y tenemos que verlas como parte de nosotros mismos y de la manera en que reaccionamos al mundo, porque no tiene nada de malo de repente sentir miedos o también tener momentos de mucho estrés que acarrean ansiedad. De hecho, es parte de la vida. Pero seamos sinceros, si hay un momento en el que sentimos que se salen de nuestro control y es cuando se vuelven un problema, cuando la ansiedad es tan grande que ya no nos deja como avanzar, o cuando el miedo nos agarra por sorpresa y entonces nos retiene o nos hace querer huir, o nos hace más bien no reaccionar como nosotros quisiéramos. Sentimos que perdemos el control de nuestras acciones y entonces tenemos que ceder a cosas que no necesariamente era el resultado que estábamos buscando. Cuando esto nos ocurre como en muchas ocasiones, entonces sentimos que hay algo mal con nosotros, cuando en realidad podemos como reeducar estas emociones, comprenderlas, ver la raíz y entonces hacer algo al respecto. Sé que llegar ahí no es trabajo sencillo, pero mira, vamos a ver entonces como esta distinción para poder entender un poquito más del trabajo que tenemos que hacer, ya sea por nuestra cuenta o en procesos terapéuticos. ¿Qué son entonces los ataques de pánico? Son episodios de mucho miedo, de hecho episodios de mucho terror que van a aparecer de manera súbita y que generalmente van a durar pues poquito tiempo, unos 5, 10 minutos, pero que nos dejan con la sensación de que como pueden volver a ocurrir, hay que estar al pendiente. Entonces se pueden prolongar durante todo el día, semanas e incluso meses.
Cuando nos ocurren, lo primero que hacemos pues es ir al médico, porque sentimos que algo está tan mal que nos deben de atender, ¿no? Que tenemos que encontrar una solución próxima, y es así, desesperante, da mucho miedo. Y desafortunadamente la respuesta que solemos encontrar ahí, pues después de estudios y que nos revisan es, ok, esto es un ataque de pánico. Situación que, híjole, puede ser un poquito complicada para quien lo está viviendo porque pareciera que lo están menospreciando. Y es que la persona que generalmente nos va a atender en los servicios de urgencia, pues no son generalmente especialistas de la salud mental, un psiquiatra, un psicólogo, son médicos y tienen que enfocarse en dar ese diagnóstico. Ahí tenemos que hacer acopio como de toda la fuerza posible para buscar la ayuda adecuada. ¿Por qué nos ocurren? A diferencia de los ataques de ansiedad, estos no son tanto como un cúmulo de estrés, es más bien como episodios repentinos, así como unos fuegos artificiales que solamente explotan, donde llegamos a ese punto porque a lo mejor hay situaciones que se fueron juntando, pero no relacionadas al estrés, como te decía. Más bien, puede que sea algo que no hemos tenido la oportunidad de enfrentar, como una fobia, ¿no? O porque vivimos recientemente cosas como algún accidente, la pérdida de un ser querido, una cosa violenta como un asalto que no necesariamente nos ocurrió, a lo mejor lo podemos presenciar. Pero en sí lo que está detrás del ataque de pánico es el miedo puro. O sea, es esa expresión de querernos proteger, de querernos resguardar o de querer huir de algo que a lo mejor no tenemos tanta razón de por qué nos está ocurriendo. ¿Y qué son los ataques de ansiedad? ¿Provienen de los ataques de pánico o tienen que ver? Pero su principal diferencia, como te decía, es que estos sí podemos identificar por qué nos están ocurriendo. Puede que a lo mejor vengan por el cúmulo de cosas, de estrés, de trabajo, o porque sabemos que va a haber un evento que se viene en el futuro. Por ejemplo, ir al dentista, o tener un examen, o tener que afrontar la pérdida de un trabajo cuando te avisan que ya prontito se va a acabar tu contrato, ¿no? Entonces nos empezamos a quedar sin ideas para solucionar, o de plano, pues ya como se va juntando con las cargas de la vida que ya tenemos, esa ansiedad que se está juntando por el estrés, pues llega un punto en el cual ya no la podemos contener y, al igual que el ataque de pánico, explota. Pero como te decía, aquí sí hay una razón, sí la podemos identificar y podemos seguir un caminito hacia atrás, ya sea para prevenirlos o también para poder accionar en cuestiones alrededor que puedan ir disminuyendo nuestro estrés y que no ocurra el tener que llevarlo hasta ese extremo. También pueden ser provocados porque a lo largo de un determinado tiempo empezamos a tener picos muy altos de estrés o de ansiedad. Por ejemplo, cuando en nuestro trabajo las cosas no están tan bien y de repente pues ya sabemos que va a haber un evento complejo con nuestros compañeros o con nuestro jefe, ¿no? Y de repente pues empieza a activarse esa ansiedad. Como nuestra mente está viendo que ocurren estos picos, va a llegar a algún punto en el que diga, ok, ya, aquí la voy a romper, ¿no? Y sale disparada. Y tenemos el ataque de ansiedad. La principal diferencia entonces es que el ataque de pánico no sabemos de dónde proviene, o aparentemente no lo sabemos, y el ataque de ansiedad sí, es muy claro saber cuáles fueron los factores que influyeron para que ocurriera. Además, si no atendemos los ataques de ansiedad, se pueden convertir en el trastorno de ansiedad generalizada, que pues ahí ya conlleva otro tipo de intervención para poder bajar esta ansiedad acumulada. Los síntomas físicos vamos a sentir que son similares. Esta parte de que nos empiezan a sudar las manos, se nos contraen los músculos, nos duele algún lugar del cuerpo. Pero en los ataques de pánico es más común que algo que podamos sentir o algo que se reporta mucho es que sentimos que nos va a dar un ataque en el corazón, ¿no? Y que tenemos que acudir al doctor por esa razón.
Incluso, como ya es algo que culturalmente conocemos, se nos empieza a dormir el brazo izquierdo, se nos empiezan a dormir los dedos, o al menos eso es lo que sentimos, porque nuestra mente busca darle una explicación con los recursos que tiene, y entonces es, ok, algo me está pasando, te voy a prevenir o voy a buscar las acciones necesarias, esto es un paro cardíaco, vamos al doctor. En los ataques de ansiedad a lo mejor no se va a llegar ahí, porque de alguna manera son tantas las cosas que nos están ocurriendo que más bien la ansiedad lo que va a querer hacer es salir corriendo, que huyas de lo que está provocando estas emociones tan fuertes. Y ahí entonces son dos caminos distintos, pero que requieren una intervención que va más allá de simplemente calmarte o respirar. Eso es bueno, pero no los va a controlar en el mediano y en el largo plazo. Pero ¿qué podemos hacer para prevenir que esto no nos ocurra? O si ya estamos ahí o ya lo pasamos, pues que no sea algo que necesariamente estemos viviendo toda la vida. Acá es un poquito complicado porque desafortunadamente no vamos a hacer algo hasta que ya ocurrió, sobre todo en los ataques de pánico, porque como son silenciosos los factores que nos llevan ahí, entonces pues es muy difícil hacer prevención. Sin embargo, algo que podemos adelantarnos un poquito es, si ya sabemos que estamos viviendo situaciones complicadas, fuertes como las que te contaba, pues lo mejor es no hacernos como los valientes de yo puedo solo, yo lo voy a afrontar, más bien acudir con los especialistas, porque eventualmente esas emociones van a salir. Y en el caso de los ataques de ansiedad, igual, si ya tenemos un cúmulo de cosas que nos están haciendo sentir con ansiedad constantemente, hay que buscar la manera de que eso cambie. Primero, a partir de lo que ya te platiqué, trata de diferenciar, ¿es un ataque de pánico o es un ataque de ansiedad? Ya sea que lo esté viviendo o que lo haya vivido. Si identificas que es un ataque de ansiedad, entonces hay que tratar de identificar qué cosas me están ocurriendo en este momento que puedo cambiar, que puedo hacer algo para que dejen de ser este agente estresante. Acá depende de qué es lo que descubramos que lo está provocando. Y puede ser no solamente que abandonemos la situación, porque por ejemplo podríamos decir, es que es mi trabajo, ¿no? Hay mucha carga, pues entonces renuncio. No, a lo mejor podemos buscar herramientas o podemos hablar con las personas que están ahí en nuestro trabajo para que estas situaciones cambien o poder empezar a provocar que las cosas mejoren para nosotros y quizás para otras personas. Ya ahí, si a pesar de estas intervenciones no logramos esos cambios, entonces sí, tomar medidas ya más drásticas como dejar ese empleo, cambiarte de carrera, cambiar las cosas que están pasando en tu casa. Sin embargo, es muy importante no caer como en esta parte de simplemente sentir la emoción y empujar las cosas, como ser muy precipitados, porque eso puede que más bien nos traiga más estrés y nos dé más ansiedad. Si a pesar de eso sientes que los niveles de estrés siguen siendo altos, entonces hay que buscar maneras para liberarlo, a través del ejercicio, de la meditación, de la respiración o de empezar a hacer alguna actividad que te ayude a relajarte, ya sea empezar a hacer un hobby o a lo mejor ponerte a ver películas o compartir con tus seres queridos más allá del día a día, o sea, hacer cosas nuevas con tu vida. Es muy importante que si llegado a ese punto estas soluciones todavía no te alcanzan, entonces busca ayuda en otros espacios, ya sea en terapia o hablando con las personas que son más cercanas a ti. El asunto es dejar de pensar que tú tienes que cargar con todo eso y esperar a que las cosas mejoren por sí solas, porque como te decía, eventualmente la emoción va a volver a explotar. Por otro lado, si lo que identificas es un ataque de pánico, lo que tienes que hacer primero es atender la parte médica. Eso es así, básico. Mejor es descartar. Y si después de hacerte todos los estudios pertinentes, pues no hay nada ahí y se entiende que fueron ataques de pánico, entonces hay que tratar de entender qué es lo que está pasando en mi vida que provocó que llegara hasta ese extremo. A lo mejor no te das cuenta que hace algún tiempo perdiste a una mascota y que pues como no procesaste ese duelo, ahí se quedó una emoción que empieza a reflejarse
a lo mejor en los comerciales que ves en la televisión, en la relación de otras personas con sus mascotas. Y vas dejándolo ahí, ¿no? O sea, como que vas menospreciando o minimizando tus emociones, pero que siguen estando ahí. Lo que hay que hacer es enfrentarlas. Y a veces no es tan sencillo. Y lo digo hasta desde una conciencia personal, ¿no? Por eso acudimos a terapia, para poder entender qué es lo que hay ahí. ¿Cuáles son esos miedos? ¿Cuáles son esas pérdidas que nos dañan hasta ese punto? Y ya que estás ahí, hay que hacerles frente, ya sea que por tu cuenta lo hayas descubierto o intuyas que hay algo por ahí que está picando o que lo descubriste en un proceso terapéutico, pero hay que tomar el toro por los cuernos y tratar de dejar salir esa emoción, ya sea llorando o enojándote o a lo mejor liberando cualquiera que sea la emoción. Y es que aquí no me quiero detener mucho porque pueden ser muchísimas. De lo que se trata ahí es de tomar acción, no solamente por la emoción, también con otros puntos de tu vida que quizás tienen que ver con que se siente esta pérdida de control de lo que estás sintiendo, ya sea que no tienes organización en tu vida o que no estás haciendo el ejercicio necesario o que no tienes la alimentación adecuada y que esto es parte de todo un proceso para tener esta desconexión personal. El asunto es no tenerle miedo y no tenerle pena o vergüenza, porque imagínate, al nivel de vida que vivimos actualmente, con la complejidad de cosas que están ocurriendo en el mundo, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras escuelas, pues sí, hay descontrol y lo estamos afrontando más en este momento, donde hay que agregar un ingrediente bien importante que tiene que ver con el internet, las redes sociales, la prontitud y la rapidez con la que recibimos la información. Al empezar a tener control, vamos a sentirnos con más seguridad de que podemos afrontar las situaciones y esto nos va a dar un poco más de entereza para poder afrontar lo que está ocurriendo. Y ahora, ¿qué podemos hacer durante un ataque de pánico o un ataque de ansiedad? Primero es tratar de relajarnos, de calmarnos. Esto es lo más difícil, porque ya que estamos ahí es así de, ya quiero que se acabe, o sea, ya quiero que pase, ¿no? Pero en la medida de lo posible, y sobre todo después de ver este video o de obtener este tipo de información, recuerda, calmarte. Si no lo consigues, entonces busca a una persona que sea de tu confianza para poderlo platicar, para que esté al menos en compañía tuya y poderle expresar cualquiera que sean los sentimientos que tengas ahí. A lo mejor pareciera que no tienen sentido o que ya sabes, de repente esto de, es que estoy llorando nada más porque pues así de la nada. Hay que dejarlo ser, hay que dejarlo salir. En la medida de lo posible, no lo confrontes a la mala, es decir, no hagas como ya que se me pase, no, y ya no importa, pues total, no, porque eso lo va a hacer más pesado, lo va a hacer más difícil, hay que tratar de aligerarlo. En cambio, si batallamos con nuestra mente y le decimos no te está pasando nada, o sea, avanza, camina, lo más probable es que nuestra mente entonces se llene de más ansiedad o de más miedo y a partir de ahí ese episodio que ya tenía como una duración se puede prolongar porque nos va a generar vergüenza, nos va a generar incomodidad. Lo mejor es entonces tratar de sentirlo, sí afrontarlo, pero más bien la emoción que hay, más no negar que nos está ocurriendo. Y por último, trata de enfocarte en algo en particular. O sea, a lo mejor puedes ponerte a iluminar algo, ¿no? O empezar a escribir o rayonear una hoja. O a lo mejor ver la naturaleza alrededor de ti o tratar de ver algo externo, básicamente. Me refiero a que puedas concentrarte en estímulos que se encuentren en el medio en el que te encuentras. No que tengas que estar pensando y repensando lo que estás sintiendo. Al final, sé que tener uno de estos episodios no es nada sencillo. Yo los he pasado. Es algo, como te decía al principio, muy común. No hay nada de qué avergonzarnos. Sin embargo, sí tenemos que, ahora sí que, agarrar toda la fuerza necesaria y hacerle frente. Porque lo más probable es que si nos ocurre una vez, nos va a volver a ocurrir si no hacemos nada al respecto. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y que encuentres en estos consejos lo necesario para enfrentar los ataques de pánico o los ataques de ansiedad. Regálame un like si te gustó el video y déjame en los comentarios si tienes alguna duda o si hay algo que por ahí quedó como pendiente y quisieras aportar un poquito más. Nos vemos de nuevo muy pronto por acá. Y por favor, suscríbete al canal. Cuídate mucho. Hasta luego.